ver y complementar un poco esto. Bueno, lo que vamos a ver, voy a hacer un resumen que siempre hago cuando doy la clase presencial, cuando introducimos esta temática. De alguna manera, en esta segunda parte de la unidad 1, la temática que vamos a abordar son los cambios en los sistemas de producción. Entonces vamos a ver lo de hoy, que es hoy básicamente tiene que ver con las tres formas principales de organización del trabajo que se dio entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX hasta ahora, que son las formas de organización taylorista, fordista y toyotista. Para darle un nombre, digamos, no es que, o sea, no es caprichoso el nombre para nada, porque tiene que ver con quién introdujo los cambios. Por eso digo que no es caprichoso, pero bueno, es una forma de darle un nombre. Bueno, retomo, digamos, la idea que había empezado a desarrollar. Como decía, durante el siglo XIX, ustedes saben que bueno, el sistema capitalista tiene como dos momentos históricos, tres podemos llamarlo. El primer momento es la llamada primera revolución industrial, de mitad del siglo XVIII. El segundo momento también muy importante es la segunda revolución industrial, mitad del siglo XIX. Y, por supuesto, desde el punto de vista de lo político, la Revolución Francesa a fines del siglo XVIII con el cambio en el sistema político, con el pasaje del absolutismo hacia formas más representativas. Se habla de la democracia liberal. En realidad, durante todo el siglo XIX los únicos que votaban, en donde se votaba, eran los hombres, así que de democracia tenía poco, y de participación poca también. De hecho, durante todo el siglo XIX y primera parte del siglo XX, aparecen, no durante todo el siglo XIX, final del siglo XIX y primera parte de todo el siglo XX, aparecen las que van a ser las sufragistas, que justamente son las mujeres que luchan por tener el mismo derecho que los hombres a poder votar. Una cosa que hoy parece absolutamente descabellada, pero gracias a esas luchas se pudo modificar y se pudo ampliar la representación digamos, de la llamada democracia liberal. Pero bueno, volviendo a lo que nos compete a nosotros, que tiene que ver con los sistemas de organización del trabajo, durante ese siglo XIX, con la segunda revolución industrial, ustedes saben que se empiezan a modificar las formas de producción, se introduce la gran maquinaria para el siglo XIX, ¿no? Siempre estamos hablando de esa época. Se producen las resistencias obreras a la introducción de las maquinarias, porque ya en ese momento se decía que la máquina iba a reemplazar al hombre. Fíjense en que estamos hablando de un siglo y medio atrás, ¿no? Un poco más, inclusive, de un siglo y medio atrás. Y a partir de ahí, entonces, las formas de organización de la producción básicamente estaban basadas en lo que era el artesano. Cuando hablo del artesano, siempre hago la misma salvedad, no es el artesano que vende en la plaza, digamos, sino estamos hablando del artesano que era la persona que estaba a cargo de la organización de la producción y que producía todos sus productos, básicamente, en ese momento eran productos, en su totalidad, ¿no? O sea, el artesano era, junto con todas las personas que trabajaban en esos talleres, eran los que conducían el proceso de trabajo, sabían cómo se hacía, cómo se elaboraban los productos desde el inicio hasta la finalización, ¿no? O sea, si hacían una mesa, la mesa la hacían completa, no hacían una parte de la mesa, como ya vamos a ver que a partir del taylorismo es una de las reformas que va a introducir. Bien, el tema acá era que quien conducía, quien sabía, quien tenía el saber de cómo producir,
manejaba los tiempos de la producción, manejaba las formas en que se organizaba esa producción y por lo tanto, digamos, tenía la conducción de la organización del trabajo y del sistema de producción. Para los dueños, para el capitalista, para el burgués, por supuesto, eso era un problema, porque impedía que pudieran acumular mayores ganancias. Por lo tanto, había que romper con ese control, de alguna manera, obrero sobre el sistema de producción e introducir cambios que permitieran pasar de el control obrero al absoluto control patronal de ese sistema de producción. Bien, Taylor, un ingeniero, lo que va a hacer es introducir un aparatito muy común hoy, aunque muy poco usado, pero en general muy común, que se llama el cronómetro. De hecho, el libro más famoso de Coriat, que nosotros no lo damos acá, pero se llama El taller del cronómetro, justamente por eso, en donde Taylor lo que va a hacer es, en primer lugar, el cronómetro lo introduce para medir tiempos y movimientos. Y, en segundo lugar, lo que va a introducir a través del cronómetro es, va a dividir el trabajo en partes para poder, digamos, medir, porque en realidad el objetivo es medir esos tiempos y movimientos, pero en cada una de las partes dividida de ese conjunto que antes estaba todo junto, ¿no? O sea, se divide el trabajo obrero, se lo empieza a controlar a través del cronómetro, se controla los movimientos de ese obrero, se reorganiza el taller en función de tener todo a mano por parte del obrero para que pueda realizar ese trabajo de manera más rápida, pero todo eso en realidad era solo una justificación para lo que realmente va a hacer Taylor y que por supuesto lo va a profundizar Ford, que es el control patronal, o sea, por parte de la conducción, digamos, de las empresas sobre el trabajo de los obreros. ¿Por qué? Porque lo que va a extraer es el saber. Básicamente, lo que va a extraer es ese saber que el obrero tenía, que el artesano. Cuando digo el obrero, el artesano no es una sola persona, ¿no? Es un conjunto de personas. Lo va a extraer y ese saber va a pasar a manos de la conducción de las organizaciones de la empresa y van a nacer lo que se llama la administración científica. ¿Qué significa básicamente? Significa que a partir de ese momento, digamos, supuestamente a través de la medición de los tiempos, de los movimientos y de la supervisión permanente del trabajo que va a hacer el obrero, va a estar determinado por esa administración científica. O sea, vamos a poner en nombre de la ciencia el control del sistema de producción, que en realidad no es el nombre de la ciencia, más allá de que básicamente lo que van a hacer es que los ingenieros van a tomar este control, es el nombre de el burgués, es el nombre de los dueños de las empresas, es el nombre de quien conduce esas empresas. Después cuando veamos el miércoles la Rosa Roja de Nissan, vamos a ver que son lo que llama Holloway patrones de dominación. Se va a modificar los patrones de dominación, pero bueno, eso lo vamos a ver el miércoles. Pero básicamente se extrae entonces ese saber obrero, se controla a partir de ese momento, se divide el trabajo, se hace el trabajo parcelado, digamos, si el trabajo va a tener parcelas, como si fueran las parcelas, digamos, del campo, bueno, lo mismo, o sea, van a ser lugares divididos donde los obreros se van a agrupar por ciertas tareas o funciones, y a partir de ahí lo que se va a hacer es un control permanente de ese trabajo que realizan los obreros. O sea, es una reforma, yo diría la reforma más profunda, más allá de que después eso se va a incrementar a partir del Fordismo, pero para ese momento es la reforma más profunda que se va a hacer en el sistema de organización del trabajo a finales del siglo XIX, principio del siglo XX, que es cuando surge las llamadas formas de organización tayloristas.
Resumiendo esta parte, diría, el trabajo entonces se divide, el obrero se concentra en una sola tarea o en una o dos tareas como máximo, o sea, el trabajo se vuelve parcelado. A partir de ahí se controla los tiempos y los movimientos de los obreros y todo trabajo que haga el obrero es supervisado de manera permanente por, bueno, después se va a crear toda una estructura, capataces, etcétera, ¿no? Jefe de sección, bueno, ya algo de eso vamos a ver cuando hagamos una comparación de las, digamos, de alto volumen, alto valor, que es uno de los temas del texto de Reich. Bien, hasta aquí alguna pregunta sobre el tema del taylorismo, porque ahora pasamos al Fordismo. Bueno, bárbaro. Fordismo. Henry Ford, el fundador de Ford Motor a nivel mundial, norteamericano él, que voy a tratar de hablar un poco más fuerte, bueno, voy a tratar de hablar un poco más fuerte, trato de no hablar muy rápido, porque ya saben que yo hablo rápido, ya me lo han dicho en algún video anterior, y los que me conocen saben que en general hablo rápido. Fordismo. Henry Ford, el fundador de Ford Motor, lo que va, de alguna manera, cuál va a ser su cambio más importante, que va a ser un cambio también, digamos, muy trascendental para la organización de la producción. Básicamente, por lo que va a crear va a ser la línea de montaje o la cadena de montaje. El Fordismo va a hacer una verdadera revolución. Con el taylorismo, ¿quién controlaba los tiempos y los movimientos? Había un control manual de esos tiempos y movimientos. O sea, era a través del cronómetro, como ya les comenté, a través de personas que supervisaban a los obreros, cómo esos obreros desarrollaban su tarea. A partir de la creación de la línea de montaje, o sea, estamos hablando de un avance, estamos igual en las primeras décadas del siglo XX, eso no es que nos fuimos muy para adelante, no, es un poco, eso es posterior digamos, al taylorismo, pero por eso en realidad lo que se suele hablar es taylorismo-fordismo, porque en realidad es una misma lógica de funcionamiento, pero la gran diferencia es que a través de la línea de montaje, el control de la producción, el control del trabajo, de los tiempos y de los movimientos del trabajo, va a ser a través de esa línea de montaje. O sea, deja de ser manual ese control y pasa a ser, digamos, a través de la línea de montaje, a través de una máquina o de varias máquinas, porque no es una sola máquina en realidad, ¿no? También cuando hablamos de una línea de montaje no es una única línea de montaje, no es que solo una línea en toda una fábrica, no. Estamos hablando de diferentes líneas de acuerdo al tipo de producción que se realiza. Y fíjense en que ahí introducimos el primer tema, que después lo vamos a seguir con el toyotismo, que es una fábrica de autos. O sea, donde surge esa línea de montaje es en una fábrica de autos, que después se va a profundizar y se va a modificar a través de otra fábrica de autos, por eso se llama Fordismo y después pasamos al toyotismo. Pero volvamos a Ford. Entonces, siempre cuando doy esta parte recomiendo, por supuesto, ustedes son jóvenes, pero es una película que siempre se recomienda, que es de Charlie Chaplin, que se llama Tiempos Modernos, una película muda. Es muy recomendable que la vean, si quieren entender, porque digamos, las formas que como todo artista excelente artista como es Chaplin, la película va mostrando, se llama Tiempos Modernos, la película. La película va mostrando cómo es el Fordismo y cómo ese Fordismo no es solamente una forma de organización de la producción, sino termina siendo una forma de organización de la vida, ¿no?
Es un poco lo que muestra la película, igual lo vamos a profundizar el miércoles con la Rosa Roja, por eso no quiero irme mucho más allá. Ahora bien, ¿cómo era el trabajo? También era un trabajo parcelado, también era un trabajo repetitivo, aburrido y rutinario, como plantea Holloway en su texto. Era, en realidad, el obrero acá solo hacía una sola tarea, ya no había más, no se hacía una o dos, no, solo una sola tarea, que era la tarea que tenía responsabilidad sobre la línea de montaje. O sea, si le tocaba soldar, soldaba durante 30 años, o probablemente después pasar a ser supervisor, porque hay modificaciones, porque hay escalafones, digamos, son las empresas forditas son empresas muy jerarquizadas. Ahora vamos a hacer una comparación de cómo es cada una de las empresas, pero digo, básicamente era un trabajo que se hacía de manera repetitiva, absolutamente parcelado, o sea, una sola tarea, una sola función que cumplía el obrero durante un tiempo prolongado de su vida dentro de la fábrica, ¿no? Esto significa que es una profundización del modelo taylorista. Ahora ya el control del trabajo ya no estaba en manos de un cronómetro o un supervisor, más allá de que por supuesto que en el Fordismo también estaban los supervisores, están digamos los jefes de sección, o sea, no es que se van esos, no, están. Pero en realidad el control concreto ahora es un control por parte de la máquina. O sea, vos tenés que realizar la tarea en el momento que te corresponde. Bien, entonces, profundiza, divide todavía aún más el trabajo, lo hace todavía un trabajo más básico, lo más básico posible. ¿Para qué? Para que la velocidad tenga que ver con la repetición, digamos. O sea, el trabajo que el obrero va a hacer es un trabajo bien básico, pero va a ser muy especializado de alguna manera en ese trabajo básico, en esa tarea básica rutinaria. Y digamos, y la manera en que el Fordismo estructura es que la velocidad está dada por la máquina y a su vez está dada por la repetición que el obrero va a tener de ese trabajo que va a realizar durante todos los días, durante un tiempo muy importante de su vida útil como trabajador. ¿Se entiende entonces? Se entiende que es una profundización del sistema taylorista. Ya el control, el obrero solo va a saber una sola tarea, una sola función. El control está en manos de la administración científica, el control está en manos, por supuesto, de los que definen, que son básicamente los que conducen a las organizaciones, definen cuáles son los trabajos que se van a hacer y la manera en que esos trabajos se hacen. El obrero no va a tener ningún conocimiento fuera del conocimiento específico del trabajo rutinario que va a realizar. ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende esta parte? Bien, a ver, ahora el Fordismo, estamos hablando de las primeras décadas, fundamentalmente entre el 20 y el 30, y esto va a durar, este sistema de producción dura aproximadamente 50 años, hasta la década del 70, hasta mediados de la década del 70. No voy a hablar mucho de la crisis del Fordismo porque lo vamos a ver con el texto de Holloway, pero básicamente el Fordismo tiene otro aspecto muy importante a tener en cuenta, porque en realidad sin eso digamos, no se podría haber implementado. Con el Fordismo van a hacer lo que se llama la producción en masa, de productos estandarizados. O sea, básicamente, a través de la línea de montaje, a través de la rapidez y de la especialización que el obrero va a tener en una sola tarea, se va a empezar a producir en grandes volúmenes. Por eso, digamos, el capítulo de Reich dice de alto volumen a alto valor. Digamos. Ahora cuando veamos la comparación de un tipo de organización y otro tipo de organización vamos a ver eso. Básicamente a través del Fordismo se empieza a producir en masa, de productos todos iguales, estandarizados. ¿Qué significa? Recordemos que, ¿por qué nace, digamos, en la industria automotriz?
porque justamente lo que se va a acelerar es que el automóvil se va a imponer en la vida cotidiana de cada uno de los países. Entonces, no es casualidad que nace en una industria que está en pleno auge en principios del siglo XX y que por supuesto va a profundizarse. Ahora, en el medio de todo esto, desde el punto de vista político, se termina la Primera Guerra y estamos en el medio del periodo para llegar a la Segunda Guerra Mundial. Y se produce la crisis del 30, famosa crisis del 29-30 a nivel internacional. Ahora se está hablando de que esta crisis puede ser igual a la crisis del 30, se está diciendo por el tema del coronavirus. Se produce esa crisis. Recordemos que en el 17 se da la Revolución Rusa, la Revolución Bolchevique, y nace un nuevo sistema de producción que es el sistema socialista, que para el sistema capitalista es un peligro, porque le sale, digamos, directamente a competir, entre comillas, esto pero es una forma, dentro de una forma de organización diferente a la capitalista. Por eso cuando Hitler surge digamos en la década del 30, Hitler toma el poder en el 33, cuando quema el Parlamento, digamos, tanto Estados Unidos como Inglaterra, Francia, estaban bastante contentos con Hitler. Nadie se oponía a Hitler. ¿Por qué nadie se oponía? Porque el objetivo de Hitler era derrotar a los soviéticos. Entonces les encantaba, porque era la mejor manera de que poder atacar y derrotar a los soviéticos. El tema era que después Hitler ya no pensó solamente en derrotar a los bolcheviques o a la Unión Soviética, sino que pensó en expandirse hacia los otros países que no eran socialistas, y bueno, y ahí tenemos lo que después va a ser la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, volviendo a lo nuestro, con el surgimiento de la Revolución Bolchevique, empiezan en el mundo los obreros a adherir a estas ideas que surgen en el 17 en Rusia. Y entonces, claro, para el sistema capitalista y para las empresas, eso es un peligro, que los obreros empiecen a adherir a esas ideas. Entonces, el Fordismo lo que hace es, compensar de manera económica con altos salarios ese trabajo aburrido, repetitivo y rutinario. ¿Por qué? Porque a su vez esos altos salarios se vuelcan ¿a qué? Al consumo. Como decía Henry Ford, él siempre decía, el lema de él era: todos mis obreros deben ganar lo suficiente para poder comprarse el Ford T. Ford T era el Ford más barato que producía en ese momento la fábrica de Ford. Entonces, el lema era altos salarios para alto consumo, para poder a su vez comprar esa producción en masa de productos estandarizados, pero a su vez generar mejores condiciones sociales para que esos obreros no abracen, no adhieran a las ideas propias de la revolución bolchevique o de lo que fue la revolución rusa. Entonces, tiene un correlato en lo político que después se va a profundizar mucho más a partir de la determinada Segunda Guerra Mundial con lo que va a llamarse el estado de bienestar o el nacimiento del estado de bienestar. A partir de ahí, digamos, el núcleo central de lo que va a ser el pacto fordista, un poco lo vamos a ver el miércoles, va a ser la columna vertebral, van a ser las empresas, los sindicatos y el Estado, que va a empezar a intervenir sobre la economía. Va a empezar a mediar y a intervenir sobre la economía. Después de, el cierre de la Segunda Guerra Mundial, después del 45. Recordemos que estamos hablando de economías liberales, por lo tanto el Estado no participaba. Es el mercado el que determinaba las cosas. La cuestión es que a partir del avance, ya no solamente de la Revolución Rusa, sino que a partir de la Segunda Guerra Mundial se da un mapa totalmente distinto, que nace lo que va a ser el bloque socialista con varios países de lo que va a ser el este europeo, porque bueno, ¿quién derrota a los nazis? No lo derrota Estados Unidos
Estados Unidos en realidad perdió 500.000 de personas, nada más. Los soviéticos perdieron 16 millones, para que se den una idea. O sea, la derrota de los nazis es por parte de los soviéticos. Por supuesto que las películas norteamericanas que heredamos nosotros todo el tiempo nos dicen los héroes son americanos, pero no existen. Estados Unidos participa. Es más, de hecho, Estados Unidos se mete en la guerra, muy avanzada la guerra, digamos. Ya con Francia invadida por los nazis, bombardeado Inglaterra por los nazis, recién ahí, y en realidad se mete básicamente por lo de Pearl Harbor con Japón, porque si no hasta ese momento ni siquiera Estados Unidos participaba. ¿No? O sea, fue Europa donde se concentró el tema de la guerra. Entonces, claro, a partir de que el avance soviético con la derrota del nazismo, nace lo que va a ser este estado de bienestar que va a ser el mejor freno a que continúe ese avance de ese bloque. Entonces fíjense en que una cuestión que nace en un sistema de producción, que es lo que nos interesa a nosotros, termina teniendo un correlato que va mucho más allá de eso. ¿Por qué? Porque en realidad se producía cada vez más productos y esos productos había que venderlos. Por lo tanto, en realidad lo que se llama el sistema fordista es un sistema que empujaba desde la producción al mercado y todo lo que se producía se vendía. Ese era el objetivo. Y como los cambios tecnológicos en ese momento eran muy pocos, entonces vos podías producir un modelo de auto que te podía durar 30 años, 25. Hoy un modelo de auto del origen, no sé, si dura 2 años es mucho, después ya empiezan a hacerle modificaciones, cambios. Y después terminamos viendo que modelos que nacieron hace 30 años atrás, que quizás hoy pueden hasta estar vigentes, no tienen nada que ver desde su nacimiento al hoy. Porque bueno, ahora vamos a pasar al tercer sistema, que es el toyotista. ¿Alguna pregunta sobre esto? Bien. Hoy se va a hacer un poquito más largo la clase porque como estamos sin PowerPoint y es una introducción, se hace un poco más larga. Bueno, tercera forma de organización del trabajo, y esto sí ya es un cambio absoluto en toda la lógica del funcionamiento del sistema de producción. Toyota, o toyotismo. Ingeniero Ono, digamos, el ingeniero que vivió más de 90 años, ingeniero japonés. Toyota, en sus orígenes, no es una fábrica de autos. No es una fábrica metalmecánica. Toyota en sus orígenes es una fábrica textil. Después de la Primera Guerra Mundial, nacen distintas empresas en Japón. Una es Toyota. Toyota empieza a producir hilados, o sea, ropa, básicamente. Y Ono lo que ve en ese momento, que ya estaba como ingeniero en Toyota, ve que cada vez que las máquinas empiezan a producir, salen, digamos, mal hechas, o sea, salen con errores. Entonces lo que Ono dice, la primera cuestión que plantea dice, no, ¿cómo era en el Fordismo? En el Fordismo el control de calidad era postproducción, o sea, vos en realidad controlabas la calidad del producto cuando ya estaba elaborado, cuando ya estaba hecho. No había ningún control en sí mismo de calidad durante el proceso de producción. Uno dice, no, todavía estamos en la fábrica textil, tenemos que ver de qué manera podemos parar ese proceso o de qué manera podemos introducir la calidad o el control de la calidad dentro del propio proceso para que cuando la prenda salga, no salga mal hecha, no salga con errores, o salga con los menos errores posibles. Entonces la primera cuestión que uno va a mirar es cómo hacer que el proceso de producción se pare y cómo hacer que se introduzca la calidad, o sea, el control de ese proceso de producción dentro de cuando se está elaborando. Bien, a partir de que Japón se sigue desarrollándose y ya, digamos, tiene la necesidad de producir camiones, tanques, bueno, todo lo metal mecánico para la guerra, en este caso para la Segunda Guerra Mundial, Toyota cambia radicalmente. Fíjense en qué buen ejemplo de lo que vimos en la clase pasada, cuando se acuerdan que dijimos que los sistemas de organización como sistema social, como formar parte de un sistema social, puede cambiar de manera estructural en muy poco tiempo. Bueno, el mejor ejemplo es Toyota. Pasa de una fábrica textil a una fábrica metal mecánica. No estamos hablando de autos en ese momento. Estamos hablando de la necesidad que Japón tiene de producir elementos para la guerra. O sea,
Eso es lo que digamos, se empieza a producir Toyota. Bien, después, bueno, ya sabemos todo lo que pasó, la guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el medio de todo eso, el sistema de producción toyotista tiene una forma y una lógica diferente al sistema de producción que era propio del Fordismo. La primera cuestión ya la dije, que es introducir las modificaciones o el control de calidad en el propio proceso de producción, no hacerlo post, sino hacerlo durante el proceso de producción. La segunda cuestión es empezar a pensar que, es por eso hay un texto de Coriat que se llama Pensar al revés. La segunda cuestión tiene que ver con que, ¿por qué producir todos productos iguales? ¿Por qué no pensar qué demanda tiene el mercado? O sea, qué demanda tienen los consumidores, y empezar a pensar productos que fueran diferenciados, o sea, que de alguna manera tengan que ver con las demandas del propio mercado, no empujado, digamos, hacia el mercado, sino que el encadenamiento productivo cambia su lógica absoluta. En el Fordismo el encadenamiento era producir productos todos estandarizados, iguales, que después se vendían en el mercado, con una acumulación de stock fenomenales, tanto de productos como de insumos. Mientras que para el toyotismo la lógica es absolutamente diferente. El encadenamiento productivo va a ser mercado, producto, proceso. Entonces, lo primero que a partir de la década del 70, con la crisis que va a producir la crisis en ese momento del petróleo, con el aumento, digamos, del precio de la energía, y se va a producir la gran crisis de lo que va a ser el Fordismo, y a partir de ahí se van a empezar a introducir cambios en los sistemas de producción. Toyota en realidad va a ser la vanguardia de esos cambios. Y lo primero que va a plantear el toyotismo es que el obrero debe desespecializarse. ¿Qué quiere decir? Que debe, digamos, dejar de ser un obrero especializado en una sola tarea, sino que el obrero debe asumir nuevas responsabilidades dentro de la fábrica. El obrero debe tener nuevos conocimientos, nuevas habilidades debe adquirir. Y por lo tanto el obrero ya no va a ser un obrero parcelado, un obrero que solo va a hacer una tarea repetitiva y aburrida todos los días, sino que el obrero va a ser un obrero que va a tener conocimientos y habilidades diferentes. Entonces, el toyotismo en realidad va a pensar las cosas de una manera, hasta si uno quiere, contraria a la lógica del taylonismo fordismo. El obrero ya no va a hacer una sola tarea, va a hacer más de una tarea. El obrero va a rotar, va a ser un obrero potente, o sea, va a realizar polifunciones dentro de la fábrica. El obrero va a adquirir nuevos conocimientos, va a ser un obrero con conocimientos totalmente diferentes al obrero fordista. Pero acá, todas estas reformas que después las va a adquirir todo el sistema de producción, nacen con el toyotismo, pero después todo el sistema de producción lo adquieren. Acá hay un tema que va a ser central, que es el tema de la tecnología. La aparición de los sistemas de información y la aparición de los sistemas, digamos, todos los sistemas electrónicos, que va a permitir, ahora sí, poder hacer un control, poder parar el sistema de producción. En general los sistemas de producción, las cadenas de montaje van a estar, digamos, va a haber como una cabeza central, que va a ser una gran computadora que va a manejar el sistema en su conjunto. Y ahí sí, ahora se va a poder parar los sistemas de producción, se va a poder introducir los controles de calidad en el sistema de producción, y los obreros van a tener también la responsabilidad, no solo ya de hacer el trabajo que tienen que hacer, que quizás poner una pieza dentro de un sistema, sino que los obreros van a tener nuevas responsabilidades. Van a tener que hacer un control de lo que ellos mismos están haciendo, van a tener que trabajar en equipo junto con otros, van a tener que rotar en los puestos de trabajo. Y ahora la producción no es que ya no se hace más volumen, en realidad se puede seguir haciendo volumen de acuerdo a
la rama de actividad que estemos trabajando. Yo siempre doy el ejemplo de las viromes, digamos. Las viromes, ¿por dónde se gana? Por el volumen, no se va a ganar, porque no tiene un alto valor la virome. Se gana por volumen. Ahora bien, antes cuando éramos nosotros chicos, que ustedes ni habían nacido, nosotros teníamos un solo más. Primero eran lapiceras, viromes recién estaban surgiendo, pero más allá de eso, era un solo modelo. Ahora tenemos un montón de modelos diferentes de viromes. ¿Qué significa eso? Que justamente se va a seguir produciendo en masa, se puede seguir produciendo en alto volumen, pero de productos diferenciados, de acuerdo a la demanda o de acuerdo a las necesidades del consumidor. Ahora, toda esta reforma es posible a través de la introducción de los sistemas, ya insisto, de los sistemas de información, de los sistemas de control electrónico, de las computadoras, digamos, todo el manejo diferente que se va a dar a partir de la década del 70. Esto claramente se va a profundizar, por supuesto, a partir del siglo XXI, pero estas reformas se introducen básicamente después de mitad mitad de la década del 70 del siglo XX. Bien, este cambio ahora lo vamos a trasladar a una comparación de una empresa de alto volumen, la empresa típicamente fordista, y una empresa de alto valor, que es el primer capítulo, los 3 capítulos que nosotros damos siempre cuando podemos dar la clase presencial de Robert Reich. ¿Alguna pregunta sobre el tema del toyotismo? De todas maneras, todo esto lo vamos a profundizar, pero digo, ¿alguna pregunta? A ver, de comparación ahora vamos a comparar, me imagino que quisiste poner parte, de comparación vamos a comparar ahora a las empresas de alto volumen y las empresas de alto valor. En esa comparación voy a profundizar cuáles son esas diferencias entre las formas de organización fordista y las formas de organización toyotista. Si es a eso a lo que te referís. Bien, perfecto. Bueno, buenísimo. Continúo, porque si no se va a hacer demasiado largo y se van a empezar a aburrir. Más allá que las clases presenciales supuestamente son de 2 horas, pero bueno, acá estamos virtuales y tratamos de que no lleguemos nunca a las 2 horas. Alto volumen, alto valor. El pasaje entre alto volumen y alto valor tiene que ver con este pasaje que acabo de decir, que voy a profundizar el miércoles en la Rosa Roja de Nissan, que es el pasaje de las formas de organización taylorista-fordista y las formas de organización toyotista. ¿Cómo eran las empresas de alto volumen? Básicamente las empresas de alto volumen eran empresas jerarquizadas, o sea, tenían muchos niveles jerárquicos. Desde el obrero hasta la conducción de la empresa había un sinnúmero de escalones, para decirlo de alguna forma, en donde, digamos, eran empresas con con mucho personal, con muchas personas trabajando en producción, pero también con muchas personas supervisando, con muchos puestos intermedios de mando, o sea, eran empresas absolutamente jerarquizadas. ¿Cómo son las empresas de alto valor? Todo lo contrario, son más de tipo horizontales. Si las empresas de alto volumen eran jerarquizadas, o sea, de tipo vertical, las empresas de alto valor son más de tipo horizontales. Una de las grandes reformas que va a hacer este cambio en la organización del trabajo es que van a desaparecer gran parte de los puestos intermedios que había entre los que, digamos, el obrero y los que conducían la organización. ¿Cómo se puede mostrar una empresa de alto valor? A través de una telaraña. Esas son
las empresas de alto valor, lo que va a llamar Robert Reich las redes mundiales. Digamos. Van a aparecer las redes mundiales. Después cuando Marcelo de Manuel Castel, él va a profundizar sobre esta idea de las redes, cómo trabajan hoy las empresas. ¿La red de empresas o las empresas en red? Eso no lo vamos a ver ahora, pero digo, para que se den una idea, una telaraña. Esas son las empresas de alto valor, donde no es que todos están en el mismo nivel, no es así. Digamos, las jerarquías siguen existiendo. Lo que está claro es que se modifican sustancialmente las formas de trabajo y por lo tanto al trabajador adquiere mucha mayor responsabilidad, como ya dije recién, y las empresas se hacen más horizontales y se van generando telarañas, o sea, entramados de empresas y de personas que van permanentemente interactuando en función del trabajo. Piénsense cómo era el trabajo taylorista-fordista, como dijimos que era parcelado. Era un trabajo aburrido, repetitivo, ¿no? Y que solo hacía una sola tarea, en general. Bueno, el trabajo en el alto valor no. Es polifuncional, ya les dije, el trabajador adquiere mayores conocimientos, mayores habilidades y mayores responsabilidades también en función de ese trabajo. O sea, si de alguna manera en el Fordismo la equivocación era apenas que tenía que ver con el error de un obrero en ese momento en la línea de montaje, con ese trabajo repetitivo, acá no. Acá el trabajo no es aislado, no es de un solo obrero en un solo lugar, sino que el trabajo es polifuncional. El trabajo en alto valor es un trabajo en grupo, las responsabilidades son mayores entre los trabajadores y ya el error no es el error de uno solo, es el error de un equipo. Por lo tanto, la responsabilidad es mayor y ya no es individual, sino que es en muchos casos grupal. Bien, ¿cómo era, digamos, cuáles eran los activos más importantes en la empresa de alto volumen? Las grandes superficies, las grandes fábricas, las grandes maquinarias, los grandes stocks, digamos, tanto de productos como de insumos. O sea, el poder económico en ese momento en alto volumen se muestra a partir de esas grandes fábricas, de esas grandes superficies. De hecho, si uno se pone a analizar cuál es el valor de la acción, hace 40 años atrás la acción más importante y generalmente la empresa más grande del mundo en ese momento era General Motors, ¿no? O sea, lo que es Chevrolet, para decirlo, Chevrolet y otras marcas, ¿no? General Motors. ¿Cuál era su poder? Y justamente esa capacidad de tener grandes fábricas distribuidas en gran parte del mundo. Ahora, ¿cuál es la empresa hoy de mayor valor a nivel mundial? ¿Cuál es la empresa, o sea, la número uno a nivel mundial hoy? Amazon, ¿no? O sea, dentro de el sistema capitalista. Habría que después discutir respecto al tema de las empresas chinas, que tienen un gran poder a nivel mundial. Pero digo, dentro del sistema capitalista, Amazon, fíjense en qué es Amazon. Comercio electrónico, no fabrica nada. ¿Cuál es la segunda empresa de mayor valor? Que hasta no hace mucho, o sea, ahora era Microsoft. ¿Qué fabricaba? Bueno, sistemas, ¿no? O sea, fíjense, entonces, pasamos de las grandes fábricas donde el activo más importante eran esas grandes superficies con esos grandes stocks a ¿cuál es el activo más importante de las empresas de alto valor? Es un activo intangible, no se ve. ¿Cuál es? El conocimiento, digamos. La tecnología, pero básicamente más que la tecnología, el conocimiento. Las habilidades, las posibilidades de desarrollar, digamos, la innovación es el activo más importante que tienen las empresas de alto valor. O sea, la telaraña, lo que tratando de favorecer es justamente ese, la innovación permanente, el conocimiento de desarrollar nuevos productos y nuevos servicios. ¿Qué era lo más importante antes en alto volumen? El producto que se vendía. O sea, vos comprabas un auto. ¿En dónde ganaban en alto volumen? Era en la cantidad. Se compraba 1 millón de autos. Se ganaba por cantidad. ¿Dónde se gana hoy
por valor. Hoy no compras 1.000.000 de autos todos iguales. Podés llegar a comprar 1.000.000 de autos, pero diferentes. Porque lo que vale ahora es justamente esa innovación, ese conocimiento que hay adquirido a través del trabajo que se realiza. Por lo tanto, hoy el valor forma parte inclusive de cuestiones que son absolutamente intangibles. Porque, digamos, el comercio electrónico, ¿cuál sería el valor del comercio electrónico? Fíjense que el hombre más rico de Argentina, ¿quién es? El dueño de Mercado Libre. El hombre más rico de Argentina es el dueño de Techin, Paolo Rocca. Pero como es italiano, no lo toman como argentino. En realidad, el más rico de Argentina es Paolo Rocca. El segundo es el dueño de Mercado Libre. ¿Y qué es Mercado Libre? Comercio electrónico. ¿Cuál sería el valor de Mercado Libre? Díganme cuál es el valor. ¿Qué vende Mercado Libre? Nada. Solamente es un intermediario. Fíjense en cómo cambia absolutamente la lógica. Ya no importa lo que se venda, lo que importa es el valor que adquieren fundamentalmente los servicios. Hoy en día, un auto, las concesionarias, bueno, hoy las concesionarias pobres no pueden vender nada, pero digamos, ¿dónde la concesionaria gana hoy? No gana en la venta del auto. Por supuesto que es importante la venta del auto, ganará un 15%. No, gana en el servicio, la postventa. Hoy lo central en el sistema capitalista son los servicios. ¿Por qué los autos cada vez tienen mayores garantías, o sea, no mayores garantías más exactamente, la postventa, exactamente? ¿Por qué tienen garantías más extendidas cada vez más? 3, 5, 6 y hasta 7 años. ¿Por qué? Y porque es un mercado cautivo. Porque vos compras un auto con una garantía de 3 años, como mínimo tenés que llevarlo 3 años al taller de la oficial, porque si no después no corre la garantía, y si te tenés 5 años, tenés que llevar 5 años. ¿Se entiende? Entonces, es una manera donde hoy el negocio no está en la venta del auto. Hoy el negocio está en la postventa. Entonces, pasamos de alto volumen de comprar autos o otros productos, no importa, digamos, todos iguales, a diferenciar en lo que vamos a comprar, y a su vez el negocio, el verdadero negocio, está en lo que viene después de esa compra. Entonces, vuelve a cambiarse y a modificarse la lógica. Hoy la lógica es el servicio. Si no, ni Amazon, ni Mercado Libre, ni un montón de otras organizaciones estarían al tope de las ventas. Fíjense, el banco más grande del mundo es un banco chino. Y después está Santander. La persona más rica de España es una mujer que es la dueña de Santander. Es un banco. ¿Qué vende el banco? Servicios. ¿O produce algo el banco? No. Vende servicios. Como Amazon, como Mercado Libre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense en cómo cambió absolutamente la lógica del funcionamiento del sistema. ¿Cómo eran, para llamarlo, no me gusta hablar de recursos humanos porque ya es un término viejo, de alguna manera, cómo eran los conocimientos de los trabajadores durante el taylorismo, fordismo? Ya lo dijimos, eran conocimientos totalmente parcializados. ¿Qué significa? Que conocían muy bien una sola tarea, una sola función, que la realizaban durante gran parte de su vida dentro de la fábrica. Que por supuesto había posibilidades de crecimiento, digamos, ¿no? Esta idea de que vos entrabas como cadete y podías llegar a ser gerente, esa era la idea de la empresa fordista, esa empresa jerarquizada donde vos ibas pasando por distintos niveles. Sí, existía, pero siempre los conocimientos eran conocimientos absolutamente, digamos, rutinarios. El saber vos tenías capacidad de que ese saber podía aumentar a medida que vos crecías en la pirámide, ¿no? De esa empresa piramidal, digamos, jerarquizada. Bien, ahora ¿cómo son el conocimiento? No, se parte de una lógica diferente. Ya hoy el trabajador, el que está en producción o el que está en servicio, tiene que tener un conocimiento mucho más amplio. Tiene que tener un conocimiento y una capacidad y una habilidad diferente para realizar la tarea. Hoy, digamos, es conocimiento, habilidades y experiencia el eje o los 3 ejes
de lo que se le pide a un trabajador de las nuevas formas de organización flexible. Vamos a sacar la palabra toyotista, vamos a llamarla formas de organización flexibles de la producción, porque es eso, básicamente. Entonces, pasamos de un obrero especializado en una sola tarea a un obrero que en realidad sí va a ser realmente especializado, pero en varias funciones y tareas, algunas más complejas y otras menos complejas. No significa que todo lo que el obrero va a realizar es complejo, no, para nada. También realiza tareas rutinarias, no es que no realiza ninguna tarea rutinaria, no. Pero la responsabilidad, como decíamos, ya no es individual, ya suele ser por equipos, por trabajo en equipo. Bien. ¿Cuál es entonces el valor hoy? Realmente el valor hoy no es lo que se produce o la cantidad de lo que se produce. El valor hoy es el conocimiento, el valor hoy es la innovación, el valor hoy es, digamos, la capacidad de poder resolver problemas. Ese es el valor hoy. Y las empresas, digamos, hoy su foco está puesto en las demandas de los consumidores, que por supuesto los consumidores a su vez también se les generan las demandas, ¿no? No es que uno se le ocurre, digamos, de la nada, ahora quiero tal producto, no. En realidad también a través de los grandes medios de comunicación también se generan demandas. Pero el valor hoy está puesto en eso, en esos conocimientos, en esas habilidades, en esos servicios que las empresas de alto valor van a poder brindar. Ese es el verdadero eje del sistema de producción capitalista hacia finales del siglo XX y, por supuesto, en pleno desarrollo en el siglo XXI. Ahora bien, acá también hay un inconveniente, que es, digamos, si las empresas más importantes a nivel mundial son empresas de servicio, ¿qué pasa con la producción entonces? ¿Qué está pasando con la producción? Si las grandes acumulación de riquezas individuales, como se han dado, ustedes saben que los 10 hombres más ricos del mundo tienen una fortuna, o tienen un capital acumulado, no una fortuna, tienen un capital acumulado superior, a 100 productos brutos internos. O sea, hay 100 países que toda su riqueza de esos 100 países es inferior al capital acumulado, a la riqueza acumulada por parte de los 10 hombres más ricos del mundo. Fíjense lo que estamos hablando. Ahora, si uno se pone a analizar esa tabla, vamos a ver que de esos 10 hombres, no sé si hay alguno que hoy lo podríamos definir como que produce algo. Sí, servicios, pero desde el punto de vista de los productos, no lo sé. O sea, la lógica de acumulación capitalista también se modifica a partir de la década del 70. No solo se modifica la organización de la producción, se modifica la lógica de acumulación del sistema capitalista. Y esto lo profundizamos el miércoles con el texto de Holloway, con la Rosa Roja de Niza. Se modifica esa lógica. Hoy la lógica de acumulación pasa por los servicios. Hoy la lógica de acumulación pasa por la especulación financiera. Hoy la lógica de acumulación no pasa por la producción. No. Por eso también esto tiene un impacto directo en donde vemos que cada vez se necesita menos gente para producir. ¿Por qué? Porque la tecnología, porque las reformas que se hacen en el sistema de producción, porque la innovación permanente de los sistemas de producción hacen que cada vez se necesite menos gente para producir. Y las grandes fortunas o las grandes acumulaciones hoy no pasan, como pasaban durante el taylorismo-fordismo, por la producción. Pasan por otros ejes diferentes, como ya veníamos viendo. Reich también habla de las redes mundiales. Yo no voy a hacer una descripción de cada una porque si no ya directamente se va a hacer bastante aburrido y no tenemos el texto subido. Pero lo que Reich plantea es que aparece un actor que va a ser el actor central de estas nuevas telarañas que surgen, que se llama el intermediador estratégico o intermediario estratégico. ¿Qué es el intermediario estratégico? De acuerdo a la red mundial a la que estemos hablando, ocupa distintos espacios, pero generalmente, en muchos casos son, digamos, lo que se llaman capitalistas de riesgo, que lo que van a hacer es adquirir, vender
adquirir tecnología, vender tecnología, adquirir innovaciones, adquirir empresas y después venderlas o dividirlas. Generalmente va a estar ubicado en lugares centrales que van a permitir el desarrollo, digamos, de esas innovaciones, el desarrollo de nuevas formas de organización de la producción, de nuevas tecnologías, de nuevos conocimientos. El intermediario estratégico es un poco, se llama intermediario también porque es el que media entre las necesidades de los consumidores y los que van a resolver. Lo que dicen, de alguna manera, lo ponen de esta manera. Dicen, entre los que toman los problemas que tienen que ver con las necesidades de los consumidores y aquellos que van a resolver esos problemas para dar respuesta a esas necesidades. Necesidades, problemas, el intermediario toma eso, traslada eso a quienes resuelven esos problemas que después vuelven hacia el mercado con esas innovaciones. Ese es el lugar que de alguna manera ocupa ese intermediario estratégico. Y hay otra cuestión más, y con esto ya termino por el día de hoy, la tercera cuestión de todas estas reformas, que tiene que ver con lo que es el otro capítulo de Robert Reich, que es la deslocalización, digamos, del control y del capital. ¿Cómo era el control en el sistema de organización taylorista-fordista? Recordemos, primero era manual, ¿no?, a través del cronómetro, y segundo después era a través de las máquinas, de la línea de montaje. Ahora bien, ¿cómo era la fábrica? Ya le dijimos, grandes superficies generalmente concentradas en los centros urbanos. Argentina, ¿dónde está la mayor cantidad de gente en Argentina? Bueno, el 39% de la población de Argentina está en la provincia de Buenos Aires, 38, más o menos. Entre provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba tienen más del 70% de toda la población de Argentina. ¿Por qué? ¿Qué casualidad? No, no es casualidad. ¿Dónde se desarrolló la producción industrial a partir del finales del siglo XIX? Y fundamentalmente a partir del siglo XX en Argentina, en los grandes centros urbanos. Y a su vez, que no eran centros urbanos en ese momento, sino que a través de la instalación de las fábricas, se atrajo la población desde el campo hacia la ciudad y se concentró esa población en esos grandes centros urbanos. Muy propio del sistema de producción taylorista-fordista, que necesitaban tener en un solo lugar a todos. Esas eran las formas de control. Control manual o control, si uno quiere, a través de la línea de montaje, pero no dejaba de ser un control que tenía que ver con esas grandes superficies en donde todos trabajaban juntos. Las nuevas formas de organización de la producción, las llamadas formas flexibles de organización de la producción, ¿cómo son ahora? Están descentralizadas. No necesariamente deben producir concentrados en un solo lugar. No. ¿Qué pasó en Estados Unidos? ¿Por qué de alguna manera gana Trump? ¿Con qué discurso gana Trump en Estados Unidos? ¿Qué dice? Básicamente le habla al obrero blanco, norteamericano, conservador, por supuesto, en muchos casos, que perdió su trabajo. ¿Por qué? Porque las fábricas estadounidenses, ¿a dónde se van a fabricar actualmente? A China. Es así. ¿Por qué? Y porque es un lugar mucho más barato. Es un trabajo intensivo, China y otros lugares, ¿no? Sudeste asiático en general, ¿no? Tailandia, Hong Kong, Taiwán, Filipinas, Vietnam, ¿no? Todo lo que va a ser el sudeste asiático, no solamente China. Pero bueno, China es el más grande de todo, aparte es la segunda economía mundial, próximamente va a ser la primera. Entonces, digo, ¿qué pasó? Básicamente se deslocaliza la producción. Ya no necesita estar concentrada la producción. Lo que queda en manos, de alguna manera, es la cabeza. Las cabezas, el eje de la innovación, sí queda en muchos casos en Estados Unidos. Pero la producción se hace en lugares donde el obrero gana mucho menos. Digamos, hay menos controles medioambientales, generalmente. Entonces se deslocaliza. ¿Y cómo se hace el control si entonces, si la fábrica de alguna manera, si uno quiere, centralmente está en Estados Unidos, pero resulta que la producción no se hace en Estados Unidos, se hace en otro lugar?
No necesita tener un control como era el Taylorismo-Fordismo que estaba concentrado en grandes superficies. No, a través de los sistemas. Es facilísimo. Digamos, hablemos de Caleta Olivia, si uno quiere, truncado, nuestra zona, la zona petrolera. Bueno, ¿cómo es? ¿Cómo era antes? ¿Por qué aparece el obrero petrolero, como tenemos acá en Caleta, como eje central, que está haciendo qué cosa? Está abriendo una canilla por donde sale o donde va a pasar, no sale, donde va a pasar el petróleo. ¿Cómo es ahora? ¿Cómo se controla ahora la producción? Totalmente automatizada, a través de las famosas llamadas cigüeñas, si uno quiere. O sea, hoy tenés un control por sistemas. Entonces, vos podés controlar la producción de manera instantánea, online, en Estados Unidos de lo que se está produciendo en la fábrica X en el medio de la nada de Filipinas. Si total es por sistemas. No necesitas estar mirando a ver qué está haciendo el obrero. No necesitas estar supervisando permanentemente. Sí, apretando el botón de... Bueno, yo les cuento una anécdota. Yo tengo un hermano que trabaja en Coto, en una cadena de supermercados. El señor Coto, Alfredo Coto, el dueño de Coto, tiene en su casa una gran superficie con todo el sistema de control computarizado de qué está haciendo cada uno de los trabajadores dentro de no sé cuántas sucursales tiene Coto, 200 sucursales. Bueno, él tiene 200 pantallas, digamos, donde cada pantalla es una de las sucursales. Y no solo ve que está haciendo la cajera X en la sucursal, no sé, de Caballito, si está cobrando bien o está cobrando mal, sino que ve que está haciendo el repositor en la otra sucursal. O sea, el tipo tiene un control absoluto de todo lo que pasa. ¿Y se movió de la casa? No, lo tiene desde la casa. Bueno, si uno quiere, es un ejemplo, no sé, no digo que sea extremo, porque no lo es extremo. Lo que quiero decir es que hoy a través de los sistemas controlas todo. Eso está clarísimo. Más allá que en este caso es un control a través de, bueno, las cámaras. Pero yo digo, no estábamos hablando de las cámaras en el caso de los sistemas de producción. Estamos hablando de un control automatizado, permanente de todo lo que se hace o se deja de hacer en esos sistemas de producción. Entonces, lo que digo, para cerrar un poco este panorama, es que hoy se produce una deslocalización, tanto del capital, porque vos podés, esto Holloway lo dice claramente, vos podés, digamos, montar fábricas en lugares totalmente despoblados, que tiene beneficios hacer eso, después lo vemos el miércoles, y también a su vez tenés un control de la tecnología, a través de la tecnología, a través de los sistemas, de todo lo que se produce o se deja de producir. Entonces, más allá de que los grandes centros urbanos siguen existiendo y no van a dejar de existir, no deja, digamos, de ser una modificación sustancial en todas las formas de organización de la producción. Bien, hasta aquí llegamos. Ahora quedo abierto a las preguntas que me quieran hacer. De todas maneras, insisto, vamos a profundizar el miércoles con Holloway y después también Marcelo con el texto de Manuel Castel. Vamos a profundizar estas ideas, vamos a ir más al tema de las empresas. Hoy lo que hice fue como un resumen de alguna manera histórico de un siglo y de 120 años, para darle más o menos como una fecha de lo que fueron los cambios en la organización de la producción.